Lo prometido, está con nosotros, nos acompaña Fernando Bulén. Ustedes saben, él es vicepresidente de CELADI, la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia, y también directivo de Andesmar. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente acá y más en este estudio nuevo. Se ve que a algunos argentinos les va mejor que a otros, ¿eh? Algunos invertimos, como la gente del transporte, después si nos va bien es otra cosa. Hablando un poco, bueno, de transporte de larga distancia, siempre el tema podría ser cómo van, cómo nos le va. Yo siempre, hace mucho lo que con Fernando, siempre hablamos casi de los mismos temas. Hablamos de la rentabilidad, hablamos de la tarifa, si alcanza o no alcanza, del aumento salarial, sí o no, si está bien. Pero hay un tema que a mí me preocupa, que se habla mucho, y que me parece que es el fondo de todo. ¿Cómo se puede trabajar sin un marco legal? O sea, ¿cómo uno puede ser casi trucho en un sistema legal? El problema es un poco más complejo que lo que vos me preguntás. ¿Por qué desde hace tantos años hablamos lo mismo? Nos conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado muchísimo juntos e incluso a mí me ha tocado estar en este programa como un columnista más. Y siempre hablamos de los mismos temas porque es muy simple, porque el país no tiene política nacional de transporte desde hace muchísimos años. Casi te diría que desde la 12346, que es del año 1937, me faltaba muchísimo incluso a mí y a vos para nacer, desde ese momento es que en materia de transporte no hay una política nacional de transporte. Hubo un intento, sí, de desregulación allá por el año 92, en esa Argentina que quería privatizar todo, que más allá de que se puede estar o no de acuerdo, lo cierto es que hizo la reglamentación de esa ley del año 37, con lo cual generó un híbrido institucional que fue ese decreto 958 totalmente contradictorio a la ley que pretendía reglamentar. Una ley que reglamentaba un transporte absolutamente regulado. Regulado con una instrumentación con un instrumento desregulatorio. Entonces, el problema que hemos tenido es que nunca se ha trabajado en materia de transporte con un proyecto. Entonces, si vos a esto le agregás que si tenés un marco legal del año 37, en el año 2016, imagínate cómo puede haber quedado en el tiempo, desactualizado en el tiempo. Y si a esto, a su vez, le agregás modificaciones, tras modificaciones, resoluciones, decretos, etcétera, que lo van modificando, lo único que haces es un aquelarre de la situación que no sirve para nadie y que nadie la puede entender. Entonces yo te voy a ser más claro. Sí, la Argentina necesita un marco regulatorio, pero no porque el sector lo requiera, porque incluso los constituyentes de la última reforma constitucional, establecieron que todos los servicios públicos estuvieran regidos por un marco regulatorio. Así fue que se dictó el marco regulatorio de las telefónicas, de las compañías eléctricas, etcétera, pero en el transporte no. Esto lo único que va generando es distorsiones tras distorsiones. Si a eso le agregamos gobiernos nefastos que han dejado tanto desastre, que han hecho del transporte un negocio personal más que respetarlo como una actividad realmente importante como te diría que es la actividad que más contacto tiene con la gente, tanto en el transporte urbano como el transporte de larga distancia. Entonces, se producen todos estos problemas. ¿Marco regulatorio? Sí, marco regulatorio. La actividad requiere el urgente dictado de un marco regulatorio. Pero además del urgente dictado de un marco regulatorio, te quiero comentar que estamos viviendo problemas que no habíamos vivido antes. Como por ejemplo, hoy nosotros, el sector regular de transporte, nos quejamos de la proliferación del transporte irregular. Son todos esos micros que no están sujetos al sistema de transporte regulado del servicio público, manejado por el Estado, etcétera, sino que son transportistas que están por ahí. Ellos, hoy por hoy, para que vos te des una idea, tienen la misma cantidad de unidades que tiene el transporte regulado. Más nuevas, si te descuidas. Y algunas más nuevas, punto uno. Punto número dos,
El transporte regulado de larga distancia, aquellas empresas bien constituidas, hoy por hoy tienen todas sus concesiones vencidas. Entonces todavía no entiendo cuál es la diferencia de un transporte irregular y de un transporte de una empresa regulada que tiene las concesiones vencidas. Entonces, imagínate la importancia de poder trabajar en la legislación de fondo en esta materia. Un tema que también hace mucho habíamos hablado que se cumplió era que el transporte necesitaba un ministerio. Tenemos un ministerio, tenemos un ministro. ¿Tuviste algún contacto? ¿Qué te parece el nuevo ministro? Yo he tenido varios. Tengo un problema con el Ministerio de Transporte, quiero ser claro, pero nobleza obliga. Tengo que comentarte que estuve los otros días reunido en una reunión muy interesante con el secretario de Transporte, a quien le manifesté una serie de temas que me parecen que son importantes de trabajar, que son como los una agenda de trabajo, digamos. Claro, una agenda de trabajo. No fui a marcarle una agenda de trabajo, Sí. por favor. No, con respeto, conjunta. fui a hablar de los problemas de fondo del transporte que me preocupan. He estado con el ministro de Transporte antes de asumir. Él tuvo la gentileza de hacernos una visita en la Cámara. Yo creo que el ministro está muy bien intencionado. Tenemos la suerte de que es un hombre joven que no quiere pasar de largo, sino que quiere transformar la actividad. Yo tengo muchísima confianza de que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque es tanto lo que hay que hacer, es tan poco lo que se ha hecho en el tiempo, que con muy poco se puede lograr transformaciones importantes. Con el simple hecho de tener un mecanismo equitativo en el manejo de las modalidades de transporte. Con ir saliendo de a poco de la política de subsidios, pero antes de criticar si un sector tiene más que otro y otro menos, en ver qué es lo que pretendemos subsidiar y por qué pretendemos hacerlo. Quiero ser muy claro, porque muchas veces critican al transporte de larga distancia por los subsidios. Quiero comentarle a la audiencia que en el caso del transporte de larga distancia, que llegó a ser el transporte más moderno en el mundo, más que en Brasil, con una antigüedad en su flota de 3 años. Hoy por hoy, para que ustedes vean la decadencia, estamos en 7 años y algunos meses. El transporte este sector estuvo sin subsidio durante mucho tiempo también, pero mientras tanto el Estado subsidiaba a Aerolíneas Argentinas y subsidiaba al tren. ¿Y eso está mal? No, no está mal. El problema, lo que está mal, es lo siguiente, y yo les voy a decir cuál es la participación en porcentaje del subsidio. Lo que está mal es que a Aerolíneas Argentinas se la subsidió para que unos sátrapas compraran aviones a precios diferenciales mayores, que llenaran de personal y que politizaran la empresa. Si vos te fijas en cuántos empleados toma un avión de LAN Chile, por ejemplo, y cuántas personas ocupa un avión de Aerolíneas Argentinas, te vas a dar cuenta de que hay una cantidad de personal de más y una politización tan grande en la empresa que realmente es imposible hacerla viable. Y si vos te pones a pensar en el subsidio, Aerolíneas Argentinas estaba subsidiada en un 51-52% de su tarifa, está subsidiada. En el transporte de larga distancia es el 13% el subsidio. Y en el transporte de tren, el subsidio llega, en la tarifa subsidia aproximadamente el 90%. Entonces, hoy la nueva titular de Aerolíneas anunció que para lo que viene del año bajaron los subsidios, les avisó a todos los empleados. Lo más probable es que se generen tarifas más altas para compensar estos costos, con lo que debería haber sido hace mucho tiempo. Lo que es lógico, en todos lados del mundo el avión tiene un costo que es una tarifa por lo menos 3 veces mayor a la tarifa del transporte público de pasajeros por automotor. ¿Ok? Sí. Entonces, hay distorsiones que son realmente muy graves. Yo lo que no quiero es irme tanto en tecnicismos que puedan confundir a la gente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Punto número 1. El sector de larga distancia, si quiere volver a lograr el statu quo que tuvo en algún momento, en primer lugar lo que requiere son reglas claras de juego que permitan, primero que nada, seguridad jurídica,
previsibilidad y fundamentalmente que terminen con la discrecionalidad de los funcionarios que durante tantos años fue uno de los hechos principales que lo hizo caer. Para esto sí necesitamos un marco regulatorio. Pero cuando hablamos de un marco regulatorio puede ser un mero título. No, un marco regulatorio tiene que ser un mecanismo de ordenamiento que incluya todas las formas modernas societarias y todas las formas modernas de participación y de colaboración que se requieren, como por ejemplo las alianzas estratégicas que deben estar o los famosos pools que nosotros exponemos, es decir, acomodar la oferta a la demanda, siempre cumpliendo con los principios básicos del servicio Sí, que permite público. ser más eficiente, básicamente. Y hacer más eficiente al sector. Y que la política global de transporte, que haya primero que nada una política global de transporte, esté destinada a subsidiar en cada una de las necesidades a los efectos de poder tener un buen servicio aéreo, un buen transporte de tren y un buen transporte de micros. Esta es la idea. Bueno, nosotros, evidentemente la televisión es medio esclava con el tiempo, pero les voy a contar algo. Con Fernando lo vamos a tener mucho más seguido. Así que esta es la primera parte de Fernando Bullen y yo le voy a dejar un temita para la próxima, el tema de la CNRT. Okay. El tema del control, vamos a hablar del tema del control específicamente, si cumple la función, qué habría que hacer. Así que te lo dejo planteado, nos vemos en otro programa para hablar de ese tema. Me encanta que lo hablemos. Te aclaro, te voy a dar el título que voy a plantearte en eso. Dale. Ahí vamos a hablar realmente también de si la CNRT es un organismo de inspección y control, ¿cómo puede haber crecido el transporte irregular al punto tal que hoy es mayor que el transporte regular? ¿Ok? Ok. Bueno, hacemos una pequeña pausa y nosotros ya volvemos. Gracias, Fernando.